Muy buenas tardes, amados hermanos y hermanas de nuestra congregación en Pamplona. Es para mí un gran gusto saludarles en este día. Junto a ustedes también saludar a todos quienes puedan participar de este devocional. Aún a la distancia reciban mi saludo, los saludos de mi amada esposa, y deseando que este devocional sea de mucha bendición para todos y cada uno de nosotros. Quiero invitarles a que demos inicio inmediatamente a nuestro devocional y lo haremos en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a leer la palabra del Señor, la cual será el centro de nuestra meditación en este devocional. Y la leeremos en el libro a los Proverbios, en el capítulo número 4. Vamos a leer desde el versículo número 5 en adelante. Proverbios capítulo 4, versículo número 5 en adelante vamos a leer la palabra del Señor en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes, y ella te guardará. Ámala, y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Engrandécela, y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Amén. Demos glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. En primer lugar, quiero agradecer al Señor esta hermosa oportunidad que el Señor me concede en este día. Este día ya 7 de noviembre del año 2021, donde estamos un día domingo más alabando al Señor, cada uno de acuerdo a las posibilidades que tenemos. Quiero solamente explicar una vez más que nuestra congregación en Pamplona, y particularmente a mí como guía de este local, se me ha dado la autorización por parte de nuestro pastor local y también de nuestras autoridades de nuestra iglesia para que podamos seguir haciendo nuestros devocionales online. Principalmente por la razón de que nosotros acá no tenemos un lugar donde poder reunirnos. Y antes lo hacíamos en nuestro hogar, pero por las restricciones que hemos tenido por parte de las empresas gestoras de los departamentos, de los pisos, y también producto de la instrucción del gobierno de Navarra, es imposible poder realizar actividades de culto en lugares no preparados para ellos, para estos fines. Y es por eso que nuestro hogar ya no puede ser, lamentablemente, un lugar de culto. Pero lo hacemos a través de esta vía, esperando que esta sea una semilla plantada, una semilla que ojalá quede allí plantada en su corazón y en nuestro corazón también, porque todos somos necesitados del Señor. Y no solamente esto es dirigido a nuestros hermanos y hermanas en Pamplona, sino que también se nos ha pedido, dado que seguiremos nosotros trabajando hasta cuando el Señor quiera, a través de esta vía online, podamos también recibir en medio nuestro algunas hermanas que frecuentemente servían al Señor con todos nosotros, la iglesia en Elche, la iglesia en España, que es mi hermana Miriam allá en Noruega y nuestra hermana también Carol y Lina en Francia. Mi pastor me había dicho que había aparentemente algunas hermanas también en Holanda, pero nuestro deseo es recibir a todos y cada una de ustedes, deseando que ojalá se sientan parte de esta pequeña congregación, de esta pequeña ofrenda que hacemos todos los domingos, y ya en su momento vamos a conversar. Quisiera que se sientan bien y que sean parte de este servicio, de estos cultos, de estos devocionales, mejor dicho, en donde nosotros lo que hacemos es orar al Señor y luego participar de este devocional que se deja con acceso libre a mis hermanos y hermanas, porque cada uno de ellos luego de la pandemia han tenido diferentes labores, actividades laborales con distintos horarios que es complejo poder generar con ellos un trabajo en forma directa.
Así que bueno, sean todos muy bienvenidos y ahora miremos la palabra del Señor, esta palabra que llena nuestros corazones cada vez que oímos al Señor. Y mi deseo es que en este día podamos oír al Señor también. Cuando miramos este libro de los Proverbios, es un libro que desde muy niño, cuando lo conocí, lo empecé a leer, aprendí cosas maravillosas. Recuerdo que mi primer guía, un hermano Guillermo Torres, un anciano de la iglesia donde yo me crié, él un día, mientras conversaba con mi padre, y yo era un niño, yo estaba al lado de ellos escuchando la enseñanza, este anciano varón le decía a mi padre: hermano, léase el proverbio, léase el libro de los Proverbios, y donde usted encuentre un versículo que empiece con la palabra no, fíjese muy bien en ella, porque ahí está lo que Dios quiere que usted no haga. Bueno, mi padre lo recibió como enseñanza para él, pero yo, siendo un niño, lo recibí para mí, entendiendo que en sus palabras habían palabras de sabiduría. Y realmente han sido de mucha utilidad para mi vida. Han sido ya de mucha utilidad en estos años en los cuales el Señor me ha dado la vida para poder servirle también. Me gozo al recordar estas experiencias porque forman parte de lo que ha sido también mi formación cristiana. Una formación no libre de adversidades, por supuesto, de esas experiencias que cultivan nuestro carácter y que nos enseñan a ser cada día más semejantes a Él, más parecidos al Señor. Nunca ha sido mi afán personal, y yo creo que el suyo tampoco, parecernos a alguien de esta vida, sino que ha sido nuestro deseo siempre poder parecernos un poquito más al Maestro, aquel Cristo amado. Y en esta hora, la palabra del Señor que hemos leído en el capítulo número 4 de los Proverbios nos enseña algo maravilloso sobre una de las palabras que es más nombrada en este libro, que es la palabra sabiduría. No me he dado el tiempo, no he tenido la oportunidad todavía de contar cuántas veces el autor de este libro menciona la palabra sabiduría, pero creo que sería un fascinante ejercicio espiritual. Y en este capítulo vemos al autor de este libro. El autor de este libro se menciona que es Salomón, el hijo del rey David. Este rey David, que usted conoce su historia, siendo un niño, un joven, un pastor de ovejas, luego vence al gigante Goliat, forma parte de la familia del rey Saúl, casándose con una de sus hijas, pero luego él es nombrado por la voluntad divina rey sobre Israel y vive una vida llena de turbulencias. El libro de los Salmos da testimonio de la vida de David. Pero aquí vemos la vida de uno de sus hijos, quien ahora le secunda en el reinado de Israel, Salomón. Un hijo muy amado por David, un hijo nacido de una mujer amada por David. Que no surge de las circunstancias de la vida, sino que es un hijo que él ama, estima, aparentemente tiene mayor cercanía, y por lo que enseña aquí el escritor Salomón, es un hijo él con el cual David tuvo una gran cercanía. Y hubo dedicación, porque cuando uno mira los primeros versos, Salomón habla no solamente ahora a uno de sus hijos, sino que a sus hijos, y trata de enseñarles una vez más a ellos él en su figura de padre. Quizás recordando lo que había hecho David con él. Y ahora él hace una réplica de esto con sus hijos. Y aquí vemos que para Dios es fundamental el acercamiento, la crianza entre los padres, por supuesto, y sus hijos. El rol de la familia, el lugar que ocupa la familia en la iglesia, es un lugar predilecto, es un lugar amado por Dios, un lugar en donde Dios ha tenido y ha centrado su preocupación fundamental en las Sagradas Escrituras, para que la familia ocupe el lugar que se merece en medio de una congregación. En medio de una congregación son importantes todos los cuerpos de la iglesia.
Todos los cuerpos, todos los grupos de una iglesia son importantes, pero el más importante de todos siempre es la familia. Siempre la labor de un padre, la labor de una madre, porque muchas veces erróneamente se cree, se piensa que los jóvenes o los niños deben ser bien educados en la iglesia. Allí deben recibir toda la enseñanza. Y la verdad es que eso no es así. La labor de crianza está dada a los padres. La labor de enseñar la disciplina y el castigar también está dado a los padres. Y yo no hablo de un castigo físico, aunque la Biblia hace mención de eso, pero yo me refiero al castigo que puede ser incluso el privar a un niño por un momento de aquellas cosas queridas cuando no es capaz de cumplir un deber. ¿Por qué no? Si la palabra del Señor así lo enseña. Entonces, la familia es un grupo humano predilecto para Dios. Y es por eso que usted ve la relación de David con su hijo Salomón, una relación que lamentablemente no se dio con otros hijos. Y es por eso que cuando nosotros analizamos esto, podemos sacar una primera conclusión. Qué importante es que la enseñanza de un padre llegue al corazón de un hijo, porque ese hijo será de bendición para esa familia. No fue Absalón el más cercano de David, y por lo mismo es que no fue el escogido por Dios para continuar en el trono de Israel, porque no recibió, no aceptó en su corazón las enseñanzas de su padre, sino más bien rechazó la enseñanza, rechazó la figura paternal, rechazó la figura del padre rey y finalmente quiso usurpar el reinado, el trono de su padre. Sin embargo, Salomón está llamando aquí a sus hijos al entendimiento, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo, dice él, de mi padre y de mi madre, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones. Y esto muestra que Salomón retuvo en su corazón, supo retener la enseñanza. Qué importante es que un padre se asegure, escuche bien, que su hijo o que su hija retiene la enseñanza. No solamente el padre puede sembrar la semilla y dejarla crecer. El padre tira la semilla en el corazón de sus hijos, pero también vigila que no vengan las aves del campo a comérsela, que la semilla no se ahogue, como decía el devocional del domingo pasado. ¿Y por qué es esto importante? Porque el asegurarse que el hijo retiene la enseñanza del padre, pues entonces va a obtener como producto un buen ciudadano, un buen hijo, un buen padre, un buen esposo, un buen cristiano. Alabado sea el nombre del Señor. El lugar de la familia ante Dios. Salomón amaba a su familia. Se preocupó de que retuviera lo mismo. Y es por eso que el llamado de los versículos que hemos leído son muy simples. En el versículo 5, el primer verso leído, dice, adquiere sabiduría. Adquiere. Tiene relación al comprar. ¿Se da cuenta usted? Como que el llamado de Salomón a sus hijos es para que ellos compren sabiduría. Y aquí es donde ya nosotros nos preguntamos por qué la necesidad de enseñarles a adquirir sabiduría y adquirir inteligencia. Es raro que un padre le diga a un hijo, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, pero Salomón lo hacía. ¿Por qué? Porque en su experiencia de vida, reconoció la importancia de la sabiduría y de la inteligencia. Cuando nosotros miramos la palabra del Señor, la historia de Salomón, esa historia maravillosa que nosotros la vemos escrita en este libro allá en Segunda de Crónicas, en el capítulo 1, en el versículo 1, y también lo podemos ver en los libros de los Reyes. Encontramos a Salomón que ya quedando a cargo del pueblo, él decide llamar a los príncipes de Israel, llamar a los jueces, llamar a los jefes de diferentes cuadrillas de israelitas, llamar a los jefes de familias y llevarlos al lugar alto donde se encontraba el tabernáculo de Dios. Y allí rogó Salomón a Dios para que Dios tuviera misericordia de él.
pudiera ayudarle a gobernar a ese pueblo tan grande, a ese pueblo numeroso como la mar. El mismo Salomón lo dice. Y en aquella oportunidad, estando en ese lugar junto al pueblo, qué maravilloso, es cuando el pueblo de Dios se une en oración para apoyar a aquel que está a cargo, sea un pastor, un guía, un profesor, cuando la familia se une también a orar por sus padres, para que Dios les ayude. Y la palabra del Señor es clara. Dios en esa noche se le apareció a Salomón y la Biblia claramente dice que le ofreció que pidiera lo que él deseara y que eso él, Dios, se lo daría. Qué maravilloso. Es como las historias que cuentan cuando éramos niños. ¿Se acuerda usted? Y aparecía un genio y aquel que frotaba la lámpara, el genio se aparecía y le decía, pídeme 3 deseos. ¿Ah? Todos hubiésemos deseado en la vida haber tenido esa oportunidad, pero Salomón, tuvo la bendición de que no fue un genio, sino que fue el Dios de los dioses, el Rey de reyes, Señor de señores, el Creador del universo, el dueño de todas las cosas, que Él le ofreció simplemente, pídeme lo que quieras. Alabado sea el nombre del Señor. Si en esta tarde, si en esta mañana, si en esta noche, Dios le dijera a usted, pídeme lo que quieras, ¿qué le pediría a usted? A lo mejor miraríamos nuestras necesidades, a lo mejor alguna necesidad material que cubrir, a lo mejor algún trabajo, algún dinero, a lo mejor alguna casa, algún piso, a lo mejor sanidad para el cuerpo. ¿Qué necesita usted? Salomón pensó, y luego de haber pensado, creo yo, inspirado por Dios, inspirado por el Espíritu de Dios, dice que él empezó a pensar y dijo, estoy frente, oh Dios, a un pueblo numeroso, a un pueblo grande como la arena del mar, dame sabiduría. Qué maravilloso. No se fijó en lo material, sino que en lo inmaterial. No se fijó en lo tangible, en lo que se toca, sino en las cosas intangibles. Y pidió sabiduría. Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no has pedido para ti riquezas, no has pedido gloria, no has pedido bienes, no has pedido la vida de los que quieren tu mal, los que quieren tu vida, ni pediste muchos días en abundancia, sino más bien has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo. Mire, Dios se siente identificado con Salomón. Has pedido sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo. ¿Cómo se habrá sentido Dios con eso? Al ver la preocupación de Salomón, que entendía que no era poca cosa estar frente al pueblo de Dios y que para eso no necesitaba muchas palabras, no necesitaba tener buena pinta física, no necesitaba tener riquezas con las cuales atraer a la gente, no, sino sabiduría y ciencia. Pues entonces le dice, te daré sabiduría. Sabiduría y ciencia te son dadas. Y luego que le dice eso, le dice, y te daré también riqueza, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti. Hermanos amados, qué maravilloso será agradar a Dios así. Pero en medio del siglo XXI parece que las prioridades, aún en la iglesia de Dios y en los cristianos, se ven tumbadas de lo espiritual a lo material. Y cuando Dios nos ofrece y nos pregunta qué necesitamos, parece que nuestros ojos osan con mirar alrededor de nuestras necesidades, alrededor de cuáles son nuestras carencias, y fijamos muchas veces en ella nuestra mirada para luego elevar una oración delante de Dios. Mis amadas y amados hermanos, si hoy Dios nos preguntara qué queremos,
¿Cómo podríamos responder a Dios? ¿Cómo podríamos decirle algo a Dios en este día? Acá Salomón nos da un consejo, y hoy ya no Salomón, sino que lo hace el Espíritu Santo a todos mis hermanos, hermanas, a mí también, para que aprendamos a conducirnos en la vida cristiana en este siglo difícil, en este siglo complejo. Dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Y mire, dice, no la dejes, es decir, no dejes la sabiduría, no la dejes y ella te guardará. O sea, hay una bendición el no alejarnos de la sabiduría. Ella te guardará. Es decir, la sabiduría ejercerá protección sobre nosotros. Y ya vamos a ver por qué. Ámala. Es como que la sabiduría fuera una mujer. Ámala. Y te conservará, te cuidará, te protegerá, te preservará. Dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y es enfático a decir, adquiere sabiduría. Hermanos amados, ¿cómo estamos con la sabiduría? Verdaderamente en este mundo debiéramos preguntarnos ¿para qué necesitamos sabiduría? No estamos frente a un país, no somos presidentes de una nación, no somos reyes como Salomón, pero no hay duda que nuestra vida cristiana, en medio de este mundo convulsionado, en medio de las tentaciones, en medio de la maldad, en medio de la opresión del enemigo, en medio de las tantas luchas espirituales, en medio también de nuestras luchas humanas, en medio de nuestras tentaciones, de nuestras concupiscencias con las cuales luchamos día a día, debemos de ser sabios. Cómo luchar, cómo ganar, cómo dar una buena respuesta en el trabajo, cómo dar una respuesta adecuada a nuestros compañeros de estudio, cómo ser sabios para entender la ciencia, como lo hizo Daniel, como lo hicieron los 3 jóvenes hebreos, ¿verdad? Que fueron más sabios que todos los sabios que habían en Babilonia, y dice sabios en todas las ciencias. Por lo tanto, aún las ciencias están a disposición nuestra para que sean entendidas. Amados hermanos, yo en estos días he deseado que Dios me enseñe a tocar piano. ¿Cree usted que Dios no lo puede hacer? Claro que sí, lo puede hacer. Dios nos puede enseñar a manejar. Yo conocí un hermano que no sabía leer, pero cuando el Señor hizo una obra en él, Dios le enseñó a leer letra por letra, sílaba con sílaba, palabra tras palabra, y empezó a leer frases, empezó a leer oraciones, empezó a leer párrafos, y luego leía la palabra del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Pero usted le pasaba un diario, no lo podía leer. No lo podía leer, no sabía leer el diario. Usted le pasaba la Biblia, leía la Biblia. Le pasaba el himnario, leía el himnario. Él fue mi profesor cuando yo era un niño. Amados hermanos, qué maravilloso es Dios. Qué grande Dios. Entonces necesitamos sabiduría en medio de esta vida. Y qué tanta sabiduría. ¿Por qué tan lejos estamos de la sabiduría? ¿Quién es el máximo referente de la sabiduría? ¿Es Salomón? Salomón era tan famoso ya que aún la reina de Saba vino de los confines de la tierra, dijo el Señor, a conocer a Salomón, a ver si era cierto esto de su grande fama, de su sabiduría. Y verdaderamente el mismo Señor dijo, he aquí, hoy uno más grande que Salomón hay en este lugar, él hablando de sí mismo. Hermanos amados, entonces Dios es mucho más sabio que Salomón. Y si tuviéramos que tener un referente en la vida de sabiduría, no es un hombre en esta tierra, no es Salomón, sino que es nuestro mismo Señor. El mismo Señor en Isaías 55:8 claramente nos muestra sus razonamientos, sus pensamientos, su sabiduría máxima, porque mis pensamientos, dijo el Señor, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo el Señor. Mire, Él está por sobre nuestra naturaleza, por sobre nuestra capacidad de razonar. No has sabido, no has oído, dice la palabra del Señor, que el Dios eterno es Jehová. Isaías 40:28. El Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece. Dice, ni se fatiga el Señor. No tiene cansancio. Y su entendimiento, su razonamiento, dice, no hay quien lo alcance. Hermanos amados, ¿quién alcanzará la sabiduría de Dios? Ninguno puede hacerlo. Entonces,
Él es nuestro referente. Yo quisiera un poquito de esa sabiduría para saber qué responder a los vecinos, qué responder en mi trabajo, qué hacer cuando tomamos decisiones. Cuando una joven, una señorita o un joven desea casarse, ¿qué hacer? ¿Hago o no hago? ¿Adquiero este compromiso? ¿Me endeudo? ¿No me endeudo? ¿Qué hago? Hermanos amados, frente a la pregunta ¿qué hacer? Adquiere sabiduría. Adquiere sabiduría. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Proverbios 3:13 dice, bienaventurado, dice, es el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Mire, qué maravilloso, Proverbios 3:13, y que obtiene la inteligencia. Entonces, para Salomón, ya citábamos Proverbios 3, pareciera ser que tanto la sabiduría como la inteligencia van de la mano. Y si quisiéramos ser un poquito como Dios, un poquito como el Señor, algo para poder enfrentar adecuadamente la vida y ser buenos cristianos, necesitamos ser sabios. Y esto no es para presumir. Esto no es para ser mejores que otros, sino para que podamos vivir una vida agradable ante la presencia del Señor. ¿Y por qué? Porque la misma palabra del Señor nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es decir, que Dios no da sabiduría a quienes no le temen. Y por eso que aquel que es sabio en Dios, aquel que tiene la sabiduría y la inteligencia que Dios da, no presume nada. Es una persona humilde, sencilla. No necesita presumir ante los demás porque Él es sabio para sí, para vivir la vida, tomar decisiones, para agradar a Dios y compartir de su sabiduría con aquellos que a lo mejor son más pequeñitos. Amados hermanos, necesitamos sabiduría de Dios. Que Dios derrame desde los cielos sabiduría sobre usted, sobre su familia, sobre sus hijos, sobre sus hermanos, sobre usted para que tome buenas decisiones en la vida, porque Jehová da la sabiduría, de Él viene. Y de su boca proviene, dice, viene el conocimiento y la inteligencia de su boca. Es decir, yo podría decir, Señor, háblame a mi corazón, háblame, para que yo aprenda, para que yo comprenda lo que tú quieres que yo haga. Y si yo tengo un oído sensible, un oído dócil para oír la voz de Dios, voy a oír. A lo mejor estaré durmiendo y ahí en medio de la noche Dios me va a hablar, a lo mejor a través de un sueño. Y eso también es sabiduría. Dios nos enseña a ser sabio aún de diferentes maneras. Por eso, hermanos, qué importante pedir a Dios. Ya decíamos, la sabiduría proviene de Dios. Y el libro de Santiago así lo ratifica claramente. Y si alguno, Santiago 1:5, y si alguno de vosotros está falto de sabiduría, dice Santiago, pídala a Dios, el cual le dará abundantemente y sin reproche, y le será dada. Qué maravilloso, dice, y confirma, él dice, y le será dada. Qué maravilloso es esto. Y decíamos recién que esta sabiduría no es para presumir, porque la sabiduría que Dios nos da es una sabiduría santa. Es una sabiduría santa. Santiago capítulo 3 lo dice. Dice, y la sabiduría, dice, pero la sabiduría que es de lo alto, es decir, aquella que viene de Dios, es primeramente, escucha bien, pura. Pura. Después de pura, mire, es una sabiduría llena del Espíritu, porque proviene de Dios, es una dádiva del Espíritu Santo, hermano, y mire, reúne en ella las características del Espíritu y del fruto del Espíritu. Mire, porque la sabiduría de Dios, Santiago 3, verso 17, es primeramente pura. En segundo lugar, pacífica. Nos ayuda a ser pacíficos. ¿Cómo salir al paso en medio de un acto violento? Nos enseña a ser amables. Queremos ser amables, pero no caer mal, no ser falsos, no ser considerados como falsos, sino Dios nos enseña a través de la sabiduría, amable. También dice que es benigna, el mismo verso lo dice, benigna, es decir, compasiva, amorosa. También dice llena de misericordia, y luego dice y de buenos frutos, sin incertidumbre, ni hipocresía. ¡Qué maravilloso! Hermanos amados, un hombre sabio, una mujer sabia, no tiene hipocresía. Un hombre sabio es benigno, es misericordioso. Ve a alguien pidiendo en la calle, no pasa de largo, porque un hombre, una mujer sabia que tiene la sabiduría de Dios, sabe compartir lo que Dios también le ha dado. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces más de alguien dice, bueno,
¿Qué tan necesaria es esta sabiduría en medio de una congregación, en medio de la iglesia? Dios quiere que yo sea realmente sabio, porque por allí algunos dicen, no os hagáis sabios. Claro, no os hagáis sabios respecto a la idea humana, pero la palabra del Señor es clara. Pablo así lo enseñó. En el libro de los Colosenses, en el capítulo 4, por allí Pablo dice, andad, escuche bien, andad sabiamente para con los de afuera, es decir, para aquellos que no son cristianos, redimiendo el tiempo. Muchas veces la gente dice, no tengo tiempo en el día, no me alcanza a hacer nada. Falta de sabiduría. Falta de sabiduría. Dice, para sabios para con los de afuera, luego dice, redimiendo el tiempo. ¿De qué necesitamos ser sabios? Si usted necesita redimir mejor el tiempo, aprovecharlo mejor, eso quiere decir, aprovechar mejor el tiempo, pídale hoy sabiduría al Señor. Y luego dice, sea vuestra palabra siempre con gracia. Muchas veces hablamos y decimos, oh, como que hablé y no tenía gracia, a lo mejor no caí bien. Siempre un hombre y una mujer sabia es un hombre y una mujer cuyas palabras van a ser adornadas por la gracia de Dios. Puede que tengamos palabras torpes, puede que sean palabras sencillas, puede que sean palabras no rebuscadas, no muy a lo mejor de la élite, pero van a ser palabras con gracia, van a ser palabras convincentes, van a ser palabras persuasivas. Y el mismo Pablo lo dice, palabras, dice, con gracia, y luego dice, sazonadas con sal. Estoy citando Colosenses 4, versos 5 y 6. Sazonadas con sal. Es decir, la palabra del sabio, la palabra de la mujer sabia, es una palabra sazonada con sal. ¿Y qué significa que esté sazonada con sal? Alguien va a decir que es salada. Sí, es salada. Pero ¿qué significa esto? La carne, antes como no habían refrigeradores como hoy, la salaban. Entonces la carne salada no se corrompía. No se echaba a perder, en otras palabras, no se contaminaba con bacterias y no se volvía putrefacta. Hermanos amados, la palabra sazonada con sal que habita en el sabio y en la sabia significa que es una palabra que sale de su boca y es una palabra no corrompida, es una palabra que tendrá buenos frutos, es una palabra que llevará bendición. ¿Y por qué? Pablo dice, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Es decir, que el hombre y la mujer sabia, aunque se enfrente a muchos, aunque vaya a muchos lugares donde tenga que dar razones del ser como es, podrá hacerlo de buena forma porque sabrá responder sabiamente con palabras adecuadas como lo hemos mencionado. Dios nos bendiga, mis hermanos amados. En el libro de los Efesios, Pablo también señala la importancia de la sabiduría. Y dice, él hace como un reconocimiento y también un llamado a atención. Mirad, dice, pues con diligencia. ¿Cómo andéis? ¿Se acuerdan que recién decíamos, andad sabiamente? Decía Pablo a los Colosenses, andad sabiamente. Ahora a los Efesios le dice, mirad, pues, dice, con diligencia, ¿cómo andéis? No como necios. Es decir, no podemos andar en la vida así como necios, mirando la vida y que resulte de mí lo que sea, lo que de mejor manera caiga a mi vida, lo que me depare el futuro. No. Yo debo ser un hombre sabio, serio en el Evangelio. Vivir mi vida en el Evangelio con seriedad. Seriedad no significa ser enojado, andar serio todo el día enojado con las personas, no, sino que serio en cuanto a mi compromiso con la vida cristiana. Yo me he comprometido con Cristo a vivir una vida cristiana, una vida bajo el modelo de Dios. Él es mi modelo, no es un hombre, no es una autoridad en esta vida, no es una autoridad de alguna iglesia, nuestro molde es Jesucristo. Y por eso Pablo pregunta, mirad diligentemente cómo andéis, no como necios, sino como sabios, Efesios 5:15, sino como sabios. ¿Cómo estamos caminando? ¿Cómo estamos andando en la vida? Ayúdenos el Señor. Aprovechando, dice él, bien el tiempo, termina diciendo él, porque los días son malos. Entonces, hermanos míos, amados, creo que esta es una palabra ad hoc a este tiempo. Los tiempos son malos. Se presume, leí ayer en un diario, se presume que la crisis energética llegará en un momento
en donde el mundo entero se quedará probablemente con una escasez de energía total. Algunos expertos ya están anticipando que próximamente o quizás en los futuros años viviremos un gran apagón mundial. Se acabará la energía por algunos días y no tendremos cómo generar energía para todos. Y debemos estar preparados, dicen ellos, con alimentación, debemos estar preparados con energía, ojalá con baterías para los equipos, para los celulares, aunque lo más probable es que no funcionen los celulares porque todo se apagará. Hermanos amados, esto daría susto al mundo, ¿le dará susto también a la iglesia? ¿O es que la iglesia sabiamente está redimiendo el tiempo porque los tiempos son malos? Aprovechemos nuestra vida. Esto quiere decir, aprovechémoslo en nuestros días, vivámoslo sabiamente desde la mañana hasta la noche, con sabiduría en las decisiones que tomamos, en las decisiones que tomaremos, en las decisiones que deberemos tomar durante nuestra existencia. No vivamos conducidos por el viento de la vida. No nos dejemos llevar por los vientos de doctrinas en la vida cristiana. No nos dejemos llevar por lo que dicen algunos, otros, muchos o pocos. Guiémonos por lo que nos dice la santa palabra del Señor. Y quiero terminar diciendo, nunca se olvide de San Mateo capítulo 7, la diferencia entre el hombre necio y aquel hombre prudente. Ambos edificaron una casa, pero uno, el sabio, la edificó sobre la roca. El necio, en cambio, aquel que no era sabio, el imprudente, la edificó sobre la arena. Ambos tuvieron la visita de las nubes, vino la lluvia, subieron los ríos, subieron las aguas, fueron azotadas sus viviendas y la casa del sabio permaneció, pero la casa del imprudente cayó y tuvo grande pérdida. Amado hermano, construye tu vida en el Señor con sabiduría. Hermana amada, construya su vida en el Señor con sabiduría, a la luz de la palabra del Señor. Y si en algún momento alguno está falto de sabiduría, ¿a quién hay que pedir? Pídala a Dios. Y si necesita un consejo, llámenos. Para eso estamos. Llámenos al celular. Usted conoce ya nuestro número. Haga un llamado, hable con nosotros. Estamos dispuestos a escucharle. Y no porque seamos sabios, sino más bien porque simplemente creemos de que Dios muchas veces también nos ayuda a entender con los años que hemos vivido, a veces un poquito más las cosas. Y no es que sea un anciano, pero es que desde muy niño he deseado pensar como anciano. Y este es mi último consejo. Pídale a Dios que le haga razonar como lo haríamos siendo ancianos. Hazme, Señor, razonar, pensar, discernir las cosas, comprenderlas como lo hace un anciano. La sabiduría es un conocimiento profundo y amplio de las cosas, que echa mano a la inteligencia, echa mano al conocimiento, pero la sabiduría es mucho más grande, más maravillosa, porque es profunda en el saber de Dios, es profunda en el saber, es amplia en el saber de Dios. Hermanos amados, que Dios les bendiga, Dios les guarde grandemente, le ayude a ser sabio, sabia, así como lo fue Daniel, como lo fueron los jóvenes hebreos, como lo fue el sabio que edificó la casa sobre la roca. Edifique su familia sobre la roca que es Cristo. Y con esto termino ahora sí. La familia es lo principal en la iglesia. Edifíquela sobre la roca como procuró Salomón, como procuró David, para que su casa nunca caiga, su familia sea exitosa y todo lo que usted haga con ellos sea de mucha bendición. Que Dios los bendiga. Son mis mejores deseos. Amén. Amado Señor, Dios y Padre, gracias por esta palabra que nos has dado. Ayúdenos a ser sabios cada día. Danos sabiduría para comprender lo que nuestra mente humana no puede comprender, para razonar y discernir las cosas a través de tu Espíritu Santo, a través de esa sabiduría eterna, gloriosa y espiritual, la cual nos enseña a pensar con pureza, a ser amables y a vivir una vida, Señor, sazonada con sal. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre glorioso de Cristo, tu Hijo, mi Señor. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Son mis deseos y los invito cariñosamente a nuestro próximo devocional. Dios les bendiga.